Pero muy buenos días, mis queridísimos alumnos de Teoría y Política Económica. Bienvenidos a nuestra última clase de esta semana 15. Ya estamos culminando la temática. Hoy vamos a hablar del sector externo y luego vamos a hablar de los lineamientos del examen final. Relájense, tómense esta clase como si fuera una conferencia donde lo que van es adquirir el mayor conocimiento que puedan, sobre todo entender la dinámica de lo que vamos a hablar, porque vamos a entrar en temas teóricos del comercio internacional, pero siempre buscando que se entienda la esencia de por qué se apuesta al comercio internacional, cuáles son los elementos que se dan para que existan ese intercambio de bienes y servicios y de activos financieros y pasivos de unas economías con otras. Y después vamos a ver el instrumento que recoge que hace el registro de esas transacciones, que es la balanza de pago. Entonces, es muy técnico para ustedes, pero repito, lo que quiero es que sepan cómo funciona, cómo es que se interpretan las cosas en este sector externo. Es prácticamente lo que vamos a ver es la teoría del sector externo. No vamos a preguntar nada de esto en el examen final. Recuérdense que el examen final es una actividad formativa que consta de una, ¿cómo se llama? De una lectura especializada, ¿verdad? Un análisis que se hace sobre el desenvolvimiento de la economía mundial y cuáles han sido las acciones de política económica, de manera que aquí, esta parte teórica no la vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la teoría del comercio internacional, porque, repito, es la que nos permite entender cuáles son las ventajas de intercambiar bienes y servicios con otros países. Y sobre todo me parece muy, muy importante hablar sobre esto, porque la gente tiende a creer que el comercio es beneficioso solo para los exportadores, ¿sí? Es decir, todo el mundo, fíjense que mucho de cuando ustedes estaban haciendo los que les tocó la balanza comercial, muchos en los relatos que encontraban decía eso, o que la balanza tiene que ser equilibrada o que la balanza tiene que ser superavitaria, es decir, siempre todos los países tienen que exportar más de lo que importan. Y eso tiene una base financiera más o menos cierta, pero el hecho es, o el punto central aquí es que la economía capitalista necesita mercados y los mercados localmente pueden tener ciertas restricciones. En la medida que estemos más integrados, crecen los mercados y con los mercados crece la especialización y la productividad. Es decir, justamente el que tengamos intercambio de unas economías con otras es lo que hace que se potencie ese proceso de formación y acumulación de capital como lo visualizó Adam Smith. El mercado aquí queda como la esencia que permite que se aumente la productividad y que se pueda aumentar el ingreso. Fíjense, por ejemplo, en los años 30, una de las cosas muy terribles que pasó es que los países pensaron que debían cerrarse. Por supuesto, como la crisis era mundial, la lógica probablemente decía, cerrémonos al comercio internacional y entonces vamos a solamente producir para que haya transacciones internamente. Pero resulta que al todos los países dejar de comprarle a los otros países, pues también dejaron de venderle. Y eso lo que hizo fue apuntar a una recesión tremenda. Entonces, el comercio internacional, no le quepa la menor duda, ha sido importantísimo en este proceso como humanidad en el cual hemos logrado aumentar año tras año la producción de bienes y servicios. Si todos nos hubiésemos quedado en economías autárquicas, ni se hubiese logrado la acumulación de capital que se ha logrado, no se hubiese logrado los avances tecnológicos que se han logrado y tampoco se hubiese logrado la diversidad de bienes y servicios. Es decir, si hay algo en lo que salimos ganando todos, es como consumidores, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulos, empecemos con lo que es la teoría del comercio internacional. Fíjense, hasta ahora en el curso
Se ha establecido las relaciones de una economía con el resto del mundo como una pieza importante dentro del flujo circular de la renta. Lo que se desea a continuación es desarrollar la teoría económica que sustenta las ganancias derivadas del intercambio comercial y financiero entre los países. Repito, desde muy temprano el individuo se da cuenta que necesita relacionarse con otros y hacer intercambios porque eso es positivo. Y al final lo que termina entendiendo es que esos intercambios también son positivos cuando se hacen entre las distintas comunidades que se vayan creando. ¿Okay? Entonces, las ventajas de intercambiar bienes y servicios entre países se sustenta en el costo de oportunidad en el que incurre cada país cuando produce un bien. Recuerde que el costo de oportunidad es aquello a lo que se renuncia cuando se escoge un bien. En este caso, producir un bien genera un costo de oportunidad en términos de otros bienes que se dejan de producir. En el caso del comercio internacional, un país cuyo costo de oportunidad sea menor que los otros países goza de una ventaja comparativa en la producción de ese bien. A ver, ¿de qué es de lo que se trata? Usted como economía puede ser capaz de producir los mismos bienes que otras economías, pero si recuerdan, cuando vimos la frontera de posibilidades de producción, para usted utilizar los recursos en una actividad y producir un bien, deja de utilizar recursos para producir el otro bien. Eso hace que la frontera de posibilidades de producción sea una curva en la cual los costos de oportunidad son crecientes. Al final, ¿qué son los costos de oportunidad? Son el precio relativo, jóvenes. Nosotros tenemos en economía dos tipos de precios y esto es muy importante que me lo tengan presente. Una cosa es el precio de los bienes, que el precio al final lo que es un intercambio de dinero por otros bienes y servicios, pero eso ocurre así porque hemos decidido que hay una mercancía común que la intercambiamos por el resto de los bienes. Pero realmente en nuestras decisiones económicas nosotros siempre pensamos en términos de precios relativos. Se los he dicho en otras oportunidades. Nosotros, por ejemplo, todo el tiempo vamos a estar comparando nuestro precio, que es nuestro salario, con el precio de los otros bienes y servicios. Dependiendo de cómo sea nuestro precio-salario, vamos a tener una relación distinta con los otros precios de los bienes y servicios. Si nosotros, por ejemplo, somos unas personas que ganamos 2 millones de bolívares, cualquier cosa que cueste 3, 4, 5, 8, 10 millones de bolívares nos va a parecer tremendamente costoso. Entonces, siempre los precios relativos son esa comparación que hacemos con algo. Por eso, cuando hablamos de precios relativos, lo que hablamos es del precio de un bien en términos de otro. Y eso es lo que se llama costo de oportunidad. ¿Okay? Entonces, el costo de oportunidad no es más que el precio de un bien relativo con respecto a otro bien. ¿Okay? Y lo que nos dice la ventaja comparativa es que a lo mejor un país es muy bueno produciendo 3, 4, 5 bienes y el otro también es muy bueno produciendo 3, 4, 5 bienes, es decir, tienen ventajas absolutas. Pero cuando empezamos a ver lo que cada país tiene que renunciar en términos de factores productivos para producir el otro bien, algunos países tienen unos costos menores que otros. Y ese hecho de que se enfrenten a unos costos menores, lo que significa que es más competitivo produciendo ese bien. Eso al final lo que conduce es que haya especialización y que entonces cada país se especialice en aquellos bienes donde tiene menor costo relativo y que entonces le compre al otro país el bien donde no tiene los mismos ventajas de costos relativos. ¿Ok? Entonces, fíjense, la teoría de las ventajas basada en el costo de oportunidad fue establecido por David Ricardo en el siglo XIX. Como toda teoría económica, se apoya en un modelo que simplifica la realidad. Lo que hizo el señor David Ricardo es que partió de una frontera de posibilidades de producción que en vez de tener costos crecientes, tenía costos constantes, es decir, era una línea recta. Simplemente era para decir que si ya nosotros vamos a comparar los costos relativos de diferentes economías, pues lo que nos interesa es saber el costo relativo en un punto determinado y compararlo con el resto de los países. Por eso es que simplemente ahora la pendiente va a ser un solo monto. ¿Okay? Este planteamiento es muy ingenioso porque dada la dotación de factores productivos, recuerden, los factores productivos son recursos naturales, capital físico y capital humano, ¿ok?
cada país, dado la dotación de factores productivos de cada país, existe un costo relativo de producir un bien en función de las unidades que deja de producir del otro bien. Entonces, se lo pongo aquí en negrita. Si cada país se especializa en la producción del bien donde su costo relativo es menor, es decir, su costo de oportunidad es menor, el resultado es un aumento de la producción mundial a precios más bajos y la posibilidad de consumir más bienes de los que cada país es capaz de producir en una economía autárquica. Pasa exactamente lo que veíamos cuando desarrollábamos la teoría económica. Si usted es un individuo y usted solamente se vale de sus habilidades para producir, usted va a producir 2, 3 bienes. Si usted se especializa en producir un solo bien y los otros bienes los producen otras personas y usted hace los intercambios, tenemos un beneficio tremendo. Eso lo vimos desde la primera unidad. Y lo que ocurre entonces, repito, a nivel global es que más grupos de personas se especializan y cada grupo intercambia el bien en el que se especializa por el bien en el que se especializa el otro grupo de personas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sigue ahora simplemente es un ejemplo para reforzar esta idea. ¿Ok? Entonces, más allá de los cálculos, lo que me interesa es que entiendan intuitivamente de lo que se trata. ¿Ok? Entonces, fíjense, este es un ejemplo numérico en el cual vamos a tener a Colombia y a Venezuela y ambos países tienen sus recursos, ¿verdad? Y pueden producir flores o petróleo, ¿ok? Repito, tanto Colombia como Venezuela tienen los recursos físicos, el capital físico, el capital humano y recursos naturales para producir ambas cosas. Pero ¿qué sucede? Que cada vez que uno se especializa en un bien, deja de producir cantidades del otro bien. Entonces, aquí lo que hacemos en este primer cálculo es decir, bueno, si Venezuela se especializa solamente en flores, ¿cuánto es capaz de producir? Ah, bueno, es capaz de producir 20 cajas de flores, ¿sí? Si Venezuela se especializa solamente en producir petróleo, ah, bueno, es capaz de producir 35 barriles de petróleo, ¿ok? Eso hace que el precio relativo de esto, que no es más que la pendiente de la curva, sea 1,75. Recuérdense que se va a seguir manteniendo la pendiente negativa porque y siempre va a tener que renunciar a un bien para poder producir el otro. Y además este es un eje cartesiano donde estamos estableciendo que en el eje de las X van las flores y en el eje de las Y va el petróleo. Es decir, cada vez que produzcamos una unidad adicional de flores, tenemos que renunciar a unidades de petróleo. Entonces, eso significa que para producir una caja más de flores, se debe renunciar a 1,75 de petróleo, ¿sí? Aquí lo que me interesa, más que la proporción, es establecer la comparación con Colombia. Fíjense, en el caso de Colombia, si nada más produce flores, es capaz de producir 30 cajas de flores. Y si nada más produce petróleo, es capaz de producir 10 barriles de petróleo. Eso significa que su costo de oportunidad o costo relativo es 0,33. Cuando yo los comparo, calculados de la misma manera así, lo que significa esto es que Colombia tiene que renunciar a menos unidades de petróleo para producir flores, lo que significa que es mucho más competitivo que Venezuela produciendo flores. ¿Okay? Entonces, ¿qué debería pasar? Si del lado de Venezuela, a Venezuela le pasa exactamente lo mismo en forma contraria, es decir, para Venezuela también tiene un costo de oportunidad mucho más bajo produciendo petróleo, lo que debe pasar es que Colombia se especialice produciendo en flores y Venezuela se especialice produciendo petróleo. Eso es lo que les tengo aquí como resumen, ¿sí? Venezuela produce 20 cajas de flores cuando no produce petróleo y 35 barriles de petróleo cuando no produce flores. Colombia produce 30 cajas de flores cuando no produce petróleo y 10 barriles de petróleo cuando no produce flores. Todos estos son valores aleatorios que lo que nos permiten es entender el fondo del asunto, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad de producir una unidad inicial de flores en detrimento del petróleo, es decir, la pendiente de la curva, es 1,75 para Venezuela
y 0,33 para Colombia. ¿Qué implica eso? Bueno, esta lámina que está aquí. Colombia tiene una ventaja comparativa sobre Venezuela en la producción de flores, porque tiene que renunciar a muchas menos unidades de petróleo que Venezuela para producir dichas flores. Eso también puede verse así. Venezuela debe especializarse en producir petróleo y no flores porque le es muy costoso renunciar a producir petróleo para producir flores, ¿sí? O sea, ambos indicadores nos llevan a lo mismo. Entonces, en definitiva, un país debe especializarse en la producción de aquel bien donde el costo de oportunidad sea menor. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta ahí o alguien quiere preguntar algo? Porque obviamente ahorita es que vamos a ver realmente la ganancia a nivel de las dos economías. Ahorita lo que hemos hecho es simplemente puntualizar la ventaja comparativa de cada país en cada bien. ¿Alguien quiere preguntar algo o sigo? ¿Todo bien? Ok. Vamos entonces a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es establecer cómo sería la producción, porque obviamente si un país tiene ventajas para producir dos bienes, no va a producir uno solo, ¿verdad? En autarquía, es decir, sin intercambio con otros países, pues va a producir alguna combinación de esos dos bienes. Entonces, eso es lo que tenemos en este cuadro. Esta primera columna es cuánto sería la producción sin comercio internacional y obviamente si es una economía cerrada, lo que se produce pues es lo que se puede consumir, ¿verdad? No hay más. Entonces, fíjense, en el caso de Venezuela tenemos la siguiente combinación, repito, aleatoria, arbitraria. Venezuela, con todos sus recursos disponibles de capital, de tecnología y de trabajo, puede producir 8 cajas de flores y 15 barriles de petróleo. Obviamente, entonces los venezolanos solamente pueden consumir 8 cajas de flores y 15 barriles. ¿Ok? En el caso de Colombia, puede producir 15 cajas de flores y 5 barriles de petróleo y ese es el consumo que se puede obtener, ¿verdad? Repite, recuerden que si se especializaran en uno solo de los bienes, pues tendríamos estos puntos extremos aquí. Colombia podría producir 30 flores y Venezuela podría producir 35 barriles de petróleo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se abren al comercio? Ah, bueno, cuando se abren al comercio, vamos a tener que ¿cómo se llama? Colombia puede producir 30 cajas de flores y Venezuela puede producir 35 barriles y esta producción es mucho mayor que la que se hubiese logrado internamente si nosotros sumamos ambos países. Fíjense, por ejemplo, si nosotros ahora sumáramos Venezuela y Colombia sin que hubiese intercambio, Venezuela puede producir 8 flores, 8 cajas de flores, Colombia puede producir 15 cajas de flores, tenemos en total 23 cajas de flores. En el caso del petróleo, Venezuela puede producir 15, Colombia puede producir 5 y tenemos en total 20 barriles. Pero si estas economías deciden intercambiar y cada una especializarse en donde tiene ventaja, pues entonces lo que va a ocurrir es que a nivel mundial crece la producción. Porque ahora, por la especialización, se pueden producir 30 ¿cómo se llama? Cajas de flores y 35 barriles. Eso es lo que significa la ganancia del comercio, que se obtienen más bienes y servicios y obviamente eso permite que el consumo aumente. ¿Ok? ¿Qué es lo que termina de hacer que los países realmente se vean beneficiados? Pues obviamente, jóvenes, lo que termina de hacer que los países se vean beneficiados es que todos los países tengan unos bienes en los cuales se puedan especializar y realicen el comercio con otros países que se especialicen en la producción de otros bienes. ¿De acuerdo? Y intuitivamente eso es lo que va a terminar pasando en los países. Claro, si la dotación de recursos es muy desigual, si unos países entonces pueden tener unas ventajas inclusive comparativas con respecto a otros,
pues eso ciertamente no se va a negar, va a generar una condición de que unos países se desarrollen más rápido que otros. Pero el punto es que también estos países en economía cerrada y sin especialización, pues difícilmente logren desarrollo, ¿sí? O sea, entre autarquía e intercambio con otros países, aún siendo una economía bastante deficiente, va a tener más oportunidades de conseguir algo en que especializarse que si no. ¿Okay? Entonces, bueno, obviamente hay muchísimos factores que influyen, entre ellos el otro aspecto que vamos a ver, que es el tema del tipo de cambio. ¿Ok? Pero bueno, fíjense, lo que les quiero mostrar ahora con estas láminas que siguen es cómo quedaría distribuido para una economía en particular el excedente del productor y el excedente del consumidor en el caso de las importaciones y de las exportaciones. Es decir, ahora lo vamos a ver todo desde una sola óptica nacional. Si recuerdan, nosotros vimos el excedente del consumidor. ¿Y qué decíamos? Decíamos el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Qué decíamos? Ah, bueno, en este precio de equilibrio todos salen ganando, ¿sí? Y entonces decíamos, del lado de los demandantes, todos los que estaban dispuestos a pagar precios superiores a los del precio de equilibrio salen ganando. Del lado de los oferentes, todos los que tenían unos costos más competitivos y estaban dispuestos a cobrar un precio menor que el precio de equilibrio, también salen ganando. Y este triángulo que está aquí, entonces era el excedente total de esta economía. Si se fijan, un poco lo que ocurría aquí era que había una distribución equitativa entre el excedente del consumidor y el excedente del productor. Ahora, supongamos que esta economía se abre al comercio exterior. Y entonces esta economía que se abre al comercio exterior, van a haber unos productos en los cuales los precios internacionales van a ser más bajos que nuestro precio de equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que hay otras personas de otros países que pueden producir a unos costos más competitivos. ¿De acuerdo? Entonces, eso generaría que si este es el precio que vamos a tener en la economía, esta va a ser la cantidad ofrecida nacionalmente y esta va a ser la cantidad demandada nacionalmente. En una economía que no tenga intercambio, esto diríamos que se crea una brecha de escasez, ¿sí? La forma de representarlo ahora que podemos intercambiar con el resto del mundo es que esta brecha es cubierta con importación, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora esto se acomoda a toda esta área que está aquí y lo que termina ocurriendo de forma gráfica es que se incrementa considerablemente el excedente del consumidor. Obviamente, el productor local de este bien va a tener una pérdida. Este era su excedente de productor y ahora su excedente de productor es nada más este poquito que está aquí, porque repito, terminan quedando los que realmente eran competitivos a esos niveles de precios cuando usted se abre al comercio internacional. Si a un país le pasa eso con todos los bienes y no es capaz de generar bienes para exportar, pues obviamente este país va a tener las menores ventajas que se puedan tener de este intercambio. Aunque siempre les dejo la señal de que se importan en más del 70% en la mayoría de los países insumos y bienes de capital, o sea, no existen economías donde el 100% sean bienes finales extranjeros. Más bien, lo que ocurre muchísimo es que estos países tienen una relación estrecha entre la producción de bienes y servicios y las importaciones, porque muchos insumos son importados y son incorporados al proceso productivo para generar ese Producto Interno Bruto. ¿Dónde entonces vamos a tener el beneficio? Bueno, que en esa misma economía, por ejemplo, hayan productores nacionales que puedan vender de forma competitiva en los mercados internacionales. Básicamente, ¿qué va a pasar en la economía interna? Que este productor es capaz de, o sea, vende a un precio internacional mayor o recibe, si quiere lo ven así, un precio internacional mayor
que el precio de equilibrio, ¿ok? Entonces, obviamente, lo que ocurre a este precio internacional es que en la economía local, esta es la demanda, pero ellos están dispuestos a vender esta cantidad. Están dispuestos a venderla y la colocan porque todo este excedente que está aquí es vendido al resto del mundo. O sea, hay personas que comparado con los precios de los otros productores, los precios que ofrece este productor local son más atractivos. Y entonces eso genera en esta gráfica que está aquí, que efectivamente ahora el excedente del consumidor en este bien particular es muy chiquitico, pero el excedente del productor es grandísimo porque él se está beneficiando del mercado internacional. Entonces, todo pasa porque haya la posibilidad de exportar e importar y de allí obtener los beneficios del comercio internacional. De todas maneras, difícilmente yo haya estado en presencia de una balanza donde las importaciones sean todo el monto y las exportaciones no sean nada, ¿sí? O sea, realmente la mayoría de los países tienen alguna ventaja de importar. Lo que suele ocurrir, eso sí, es que dadas las dinámicas internacionales, internamente hay economías que dejan de ser competitivas, perdón, empresas que dejan de ser competitivas y cierran, ¿ok? Hay sectores que dejan de ser competitivos y cierran, o sea, es un proceso muy dinámico y entonces obviamente genera costos sociales importantes, ¿ok? Entonces, eso es lo que les quería decir de la teoría del comercio internacional. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, bueno, como todo lo que yo les explico, pues esta es la visión teórica y obviamente no, todo el mundo va a estar exactamente de acuerdo con todo lo que les estoy diciendo, pero repito, hay cierto consenso de que es así. Ok, entonces, ¿cuál es, como todo intercambio de bienes y servicios, ya lo hemos visto, ¿verdad? Todo intercambio de bienes y servicios, pues requiere que tengamos unos precios. Y les he dicho que hay dos precios importantes. Uno, el precio que se hace en unidades monetarias, porque ese es el que nos permite realizar los intercambios, ya que intercambiamos en una moneda, una mercancía común por el resto de las mercancías, pero luego también hay un precio relativo, que es el que finalmente nos permite saber si los intercambios nos favorecen o nos desfavorecen. Esto es desde el punto de vista de nosotros para tomar nuestras decisiones. En el comercio exterior, pues obviamente no es muy diferente. Tenemos un precio, que es el tipo de cambio nominal, que es las monedas nacionales que necesitamos para intercambiarlas por una unidad de moneda extranjera. ¿Por qué tenemos que trabajar con este precio? Ah, bueno, porque internacionalmente no se acepta la moneda nacional, sino que se aceptan un tipo de monedas que se llaman divisas. Esas son las que nos permiten hacer los intercambios internacionalmente. Entonces nosotros necesitamos una equivalencia entre monedas, entre nuestra moneda y esa divisa. De manera que siempre que ustedes escuchen a algún analista económico haciendo una relación en la cual están involucradas las monedas, lo que está hablando es del tipo de cambio nominal, ¿ok? Nosotros hemos hablado de que el tipo de cambio nominal es el precio al que se intercambia la moneda del país por la de otro país. Hemos hablado entonces de que en una gráfica vamos a tener la oferta de dólares y la demanda de dólares. Típicamente los que ofrecen dólares son los exportadores, los inversionistas extranjeros, los turistas que vienen al país. Del lado de las importaciones vamos a tener, o de la demanda de dólares, perdón, vamos a tener a los importadores, a los que quieran comprar activos financieros en el resto del mundo, o nuestros nacionales cuando quieren hacer turismo en otros países. Toda actividad que tenga que ver con el resto del mundo pasa por el mercado cambiario. Las economías pueden optar por tener un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio variable. En un tipo de cambio fijo tenemos a la autoridad monetaria
que quiere mantener un precio determinado y entonces está dispuesto a ofrecer o demandar dólares para mantener ese precio que está allí, ¿ok? En el tipo de cambio flexible, que es como el que tenemos en Venezuela desde agosto del 2018, tenemos oferta y demanda interactuando, en este caso en mesas de cambio, y entonces el precio del día va a ser el promedio de las operaciones que se realicen entre esos oferentes y esos demandantes. Típicamente, cuando empezamos a ver que el tipo de cambio está subiendo mucho día por día, es porque hay mucha más demanda que oferta. En los momentos que vemos cierta estabilidad del tipo de cambio, es porque hay mucha más oferta que demanda, ¿ok? Ahora les quiero hablar del tipo de cambio real, porque el tipo de cambio real al final lo que es una relación de precios, de canasta de monedas de un país con nuestros socios comerciales, ¿ok? Entonces, fíjense, el tipo de cambio real es un indicador de los precios de los bienes y servicios de un país en relación a otros países. Básicamente lo que se mide es la evolución de los precios de la canasta de bienes y servicios de un país con respecto a los otros países. Vamos a tener, es una equivalencia de cómo es la evolución del índice de precios de nuestros socios comerciales en relación con el índice de precios de nuestra economía. Entonces, obviamente, esta relación de precios va a determinar cuál va a ser la competitividad de una economía. Competitividad entendida en qué términos. Competitividad entendida como la capacidad para suministrar bienes y servicios igual o más eficiente que los competidores. Es decir, esta forma de ver el tipo de cambio real no la vamos a ver del lado de los importadores, no la vamos a ver del lado de los consumidores, la vamos a ver del lado de la producción y de la capacidad que tienen nuestras empresas de vender los productos externamente, ¿ok? Siempre que un país se enfrente a una relación de precios ventajosa, es porque los precios nacionales fluctúan en menor proporción que los precios internacionales. Al contrario, siempre que los precios internacionales sean mucho más bajos que los nuestros, pues nosotros vamos a tener una desventaja para vender internacionalmente nuestros bienes y servicios. Entonces, fíjense, como esta relación es de la siguiente manera, tipo de cambio real va a ser igual a tipo de cambio nominal por la canasta de precios externos, es decir, esto es una forma de llevar esto al mismo, a la misma moneda, por decirlo de alguna manera, eso entre los precios nacionales, si ustedes por matemática lo pueden sacar por descarte, siempre que aumenten los precios nacionales, esto va a tender a ser mucho más pequeño y el país va a perder competitividad. En esa circunstancia lo que está ocurriendo es una apreciación de la moneda, pero esa apreciación de la moneda tenemos que entender que beneficia la compra de bienes extranjeros por parte de los nacionales, ¿ok? Por eso es que se le llama apreciación. Ciertamente la moneda está adquiriendo un mayor poder de compra en los mercados internacionales. Pero del lado de la producción nacional, lo que está ocurriendo es que nuestros productos no son competitivos externamente, ¿ok? Sino que tenemos que vender a unos precios más altos que el resto del mundo y obvio, esos extranjeros van a preferir comprarle los bienes a otros países. Por eso es que vamos a tener la siguiente relación. Por eso es que vamos a tener la siguiente relación. Siempre que aumente el tipo de cambio real, cada vez que aumenta el tipo de cambio real, lo que significa es que los precios internacionales crecen a una velocidad mayor que los nuestros, nuestro país gana competitividad. ¿Qué significa eso?
que nuestros empresarios venden a precios más competitivos en términos relativos que los empresarios internacionales. Es decir, en términos relativos, nuestros productos son más baratos en los mercados internacionales. Por el contrario, cuando el tipo de cambio real disminuye, la moneda se aprecia y la economía pierde competitividad. La razón, los empresarios nacionales venden a precios más altos que los empresarios extranjeros, ¿ok? En ese caso, los productos son más caros, nuestros productos son más caros en los mercados internacionales. Entonces, cerrando, existe un tipo de cambio nominal que es una comparación entre monedas. Existe un tipo de cambio real que es una comparación entre precios, entre nivel general de precios, ¿ok? A nivel de monedas y a nivel de precios, siempre que haya un aumento del indicador, es una depreciación de la moneda que termina favoreciendo las importaciones. Por el contrario, hay una depreciación de la moneda que termina favoreciendo a los exportadores. Termina favoreciendo a los exportadores porque en el lado de las monedas recibe más moneda nacional por moneda extranjera, o en el caso del tipo de cambio real, tiene la posibilidad de producir a unos costos más ventajosos porque los precios internos son más, relativamente crecen menos que los precios externos, ¿ok? Al contrario, siempre que estemos hablando de una reducción del tipo de cambio nominal o una reducción del tipo de cambio real, estamos hablando de apreciación de la moneda. Y eso va a tender a incentivar a las importaciones en vez de las exportaciones. Entonces, como cierre, desde el punto de vista macroeconómico, las autoridades tienen que velar porque los empresarios nacionales no pierdan competitividad por un asunto de inflación, ¿sí? Por un asunto de no saber mantener la inflación a raya y con ello la competitividad de nuestros exportadores, porque obviamente les causamos un detrimento con los cuales ellos pues van a tener una desventaja natural. Por ejemplo, lo que le ha pasado mucho a la economía venezolana, jóvenes, es que al tener un producto como el petróleo que se intercambia internacionalmente, pues siempre hemos tendido a tener una moneda muy apreciada, y esa moneda apreciada pues ha hecho que no haya mayor competitividad para el resto de los productos que se generan en Venezuela. O sea, por eso lo llaman la maldición de los recursos naturales. Es un bien que tiende a apreciar muchísimo la moneda porque su precio no se fija aquí, se fija internacionalmente. Además es un bien muy demandado internacionalmente. Entonces eso es una maravilla porque nos genera ingresos, pero no nos ha ayudado para nada en diversificar la economía, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a terminar esta primera hora y volvemos a una segunda hora. Probablemente con la segunda hora ya tengamos cubierto la temática y podamos hablar de los lineamientos del examen final. Vamos a ver. Si no, nos vemos una tercera vez, ¿de acuerdo?